Pues nada, buenas. Como diría el Guille, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hay que ser educado. Pues nada, que es domingo para mí, es por la tarde, para vosotros ya es de madrugada, la mayoría estaréis durmiendo, 5 y 8, 3 de la 1 y pico de la madrugada, me imagino que estáis durmiendo, va. Entonces, sí, son un poquito es un poquito controversial la reflexión que traigo, porque he estado hablando durante el fin de semana con varios amigos, unos son españoles, otros son mexicanos, etcétera, etcétera. Tengo unos amigos cubanos y también hemos estado hablando, y dos venezolanos, etcétera. Bien, el asunto es que nos impresiona el cómo reacciona o no reaccionan las personas en cualquier país. Y claro, cada quien tenemos una explicación del por qué debido a la idiosincrasia de la mayoría de las personas que viven en ese país. Bien, total, que por una parte, digamos que me llama la atención de que llega el fin de semana y, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp o en Facebook y demás, prácticamente solamente son los españoles los que siguen compartiendo cosas relacionadas con la política. Es decir, pareciera que sábado y domingo no descansan sus mentes, pero están viviendo una situación fuera de serie y sus mentes es lo único que no descansa porque no hay manera de que nadie a lo largo de estos últimos 2, 3 años haya conseguido crear una manifestación masiva, etcétera, etcétera. Y además se habla de cosas, básicamente, voy a tocar un poquito el tema de lo de la corrupción, porque lo que se está viviendo en España pareciera que solo pasa en España, una cosa así de este tipo, tan descarada, tan... No, no. Eso pasa en Cuba, pasa en Venezuela, pasa en México, pasa en la mayoría de los países hispanos. Solo que no, en nosotros, iba a decir, claro, los que vivimos en esos países o los que son parte, son autóctonos de esos países, lo tienen asimilado porque llevan muchos años viviendo en ello y ha llegado el momento en que han dicho, casi me importa un huevo, no me interesa en lo absoluto porque yo llevo mi día a día de la mejor manera posible. Y da la impresión de que eso es lo que está pasando en España. Pero hay una parte, la llamada oposición, los de ciudadanos de a pie, que están impresionados porque todo eso está pasando. De verdad, no es que os hablemos desde el futuro, es que eso hace muchos años que existe, solo que es para vosotros es la primera vez que lo vivís y es entendible. Y la otra parte es que cuando cualquiera de los que desde el exterior, ya sean autóctonos o no autóctonos, pero que llevan tiempo suficiente como para entender la situación, os lo dicen, pareciera que en el fondo, como no es lo mismo, como no es el mismo país, como no es la misma gente, cayera en saco roto. Y eso da un poquito de tristeza porque además en la manera de hablar, en el trato, en la relación, en los tonos, pareciera que casi hasta molesta que otros que viven en otros países digan eso. Hace años que en tal país se vive y lo viven las personas de a pie, de la calle, mucho más intensamente que vosotros porque son tantos los años en que se está practicando eso que además saben esas personas
los venezolanos, los cubanos, los mexicanos, etcétera, cómo funciona. Y pareciera que al español promedio le molesta que alguien que no es español, que no es europeo, les diga que sabe cómo funciona. Y a mí en lo personal me da lástima. Yo veo a 3 o 4 de los habituales en esas televisiones o canales de YouTube, pero que son televisivos, etcétera, que hay por ahí algún que otro venezolano, por ahí algún que otro cubano, etcétera, y nunca se considera que lo que dicen realmente podría ser cierto, sino que simplemente es de acuerdo, ahí está el consejo, ahí está el detalle. Bien, en lo personal, lo he intentado 3 o 4 veces y como me ha pasado lo mismo, he dejado de hacer. Porque no tiene ningún sentido. Voy a utilizar palabras que utilizan, por ejemplo, los mexicanos, los venezolanos, los colombianos, incluso algunos argentinos, los salvadoreños. Es que pareciera que cuando uno habla con un español de España, de los que no han salido nunca, ellos lo saben todo y nosotros solamente estamos aquí para opinar, pero no sabemos de qué se trata. Y eso es desgastante. Entonces, como siempre se ha dicho, ya tomaréis las decisiones que queráis tomar desde vuestro propio país y lo que sea que suceda. Porque hay un refrán que dice, nadie aprende en cabeza ajena o en experiencia ajena. Y eso es verdad. O sea, si un padre vivió la guerra civil, el hijo, por mucho que se lo explique, nunca entenderá el dolor y el sufrimiento o las carencias o los malos momentos. Eso es una realidad. Entonces, yo creo que ha llegado el momento en que cualquiera de los que estamos en el exterior y que en las zonas hispanoamericanas me refiero, y que ya hemos visto cómo funciona el sistema de corrupción, de mafia absoluta, y lo conocemos en nuestras propias carnes, no va a servir de nada que os lo expliquemos, porque lo vuestro, los que vivís en España, es único e intransferible. Entonces, cualquier experiencia ajena es innecesaria. Digo que es controversial por ese motivo. Sé que probablemente muchos se molesten y se ofendan, pero no es esa la intención, no es la intención de molestar a nadie. No estoy diciendo nada que no sea verdad. Una verdad sencilla. Cada quien somos como somos, cada quien tenemos una manera de ver las cosas y bien, ahí está. O sea, el español tendrá que saber resolver las cosas a su manera, porque los ejemplos de otros países, por muy hermanos que sean en estos días de la hispanidad, por muy país hermano que sea, no existe casi ni un español que considere que el conocimiento de aquellos que ya lo han vivido durante muchos años, a no ser que se trate de un gran político, o sea, de la gente de a pie, que les explique esto es lo que te va a pasar, pareciera que además les molesta que les digan que eso es lo que les va a pasar. Entonces ahí lo tienen, pum, pum, no voy a darle más vueltas al asunto, ¿verdad? Porque no tiene ningún caso hacerlo. Y que nada, que ya está. Que ojalá consigáis, ya hablo como el pasa que te cuento, o como Fabián, ¿no? Yo como estoy en Chipre, bueno, voy yo como estoy en México, ojalá hagáis
lo que se pueda para que no lleguéis a situaciones como otros países. Ya está. Venga, un beso a todos.